Hola y bienvenido a Pilas Podcast. Mi nombre es Eric Trejo y el día de hoy tengo el honor de presentar a Andrés Ochoa, arquitecto egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2. Andrés lidera una empresa familiar llamada Ochoa Arquitectos con más de 30 años de experiencia. También desempeña una de sus pasiones, la cual es el cine, y ha creado cortometrajes al lado de dos compañeros, quienes han ganado concursos internacionales. Acompáñanos a descubrir cómo ha trascendido y ha llegado a ser lo que es el día de hoy. Andrés Ochoa, bienvenido al podcast. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, un honor tenerte aquí en el podcast. Desde hace rato tenía muchas ganas de invitarte porque se me hace fascinante tu historia, sobre todo por las pasiones que compartimos. Una de ellas es el karate y yo pienso que va a estar muy buena esta plática. Esperemos, ¿no? Vamos a ver qué sale de ella. Vamos a ver qué sale, sí, claro que sí. No conozco tanto tu infancia. Me tocó coincidir con tu hermana durante toda la educación primaria y pues con ella sí me junté durante buen rato y jugábamos juntos y todo. Pero en realidad no conozco nada de tu infancia, entonces quisiera que me platicaras un poco de cómo eran tus padres, qué recuerdas de alguna anécdota que tengas de chiquito con ellos que te haya marcado. No sé si nos pudieras platicar un poco de ti. Claro. Pues primero que nada agradecer el espacio, agradecer la invitación y pues vamos a ver qué sale durante este rato. Claro que sí. Híjole, pues mira, anécdotas. No, la verdad sí tengo muchas. Yo de niño fui un niño muy inquieto. A la edad de 5 años estaba en un tema. Nosotros venimos de una familia de tradición beisbolera de toda la vida. Todos los Cáceres aquí de la región pues son beisbolistas por tradición y por ende pues ahí venía como que este tema, ¿no? Como que esta tradición a seguir. A mí me enseñaron a batear desde los 4 años. A los 4 años ya les sabía pegar a la pelota. Pero había un detalle, yo era fan de los Power Rangers. Ok. Entonces, cuando yo estaba en mi último año de kinder, mis papás empezaron con el tema de, ok, te vamos a meter a un deporte, te vamos a meter un mes a béisbol, un mes a karate, ya escoges cuál te gusta, pero cometieron el grave error de meterme primero a karate y pues yo me sentía el Power Ranger rojo, me sentía Jason y ya, no dejé el karate. Entonces, oficialmente yo entré al karate el mismo mes que entré a la primaria. Entonces, Órale. septiembre del 99 fue que ingresé. Entonces, llevas mucho tiempo practicando el karate y la verdad es que creo que es algo muy común. La mayoría de los practicantes de karate entramos porque vemos alguna serie donde hay fregazos y nos gusta y queremos ser ese personaje. A mí en lo personal también me gustaban mucho los Power Rangers y creo que también por eso me llamaba mucho la atención el karate. No sabía que tenías tanto tiempo practicando karate. Actualmente eres segundo dan, cinta negra, segundo dan. ¿Cuándo hiciste tu examen? ¿Cómo fue tu preparación en el karate? Mira, toda la primaria pues fue mi crecimiento junto con el karate, ¿no? Entonces, precisamente ahora en mayo 2005 fue donde tuve la oportunidad de hacer mi primer dan, Shodan. Mismo año que me gradué de primaria, entonces fue un año como muy interesante porque fue como cumplir 2 metas, ¿no? Salir de la primaria y lograr mi cinta negra. Okay. Me acuerdo que hicimos ese examen de aquí de Casas Grandes, fuimos 3 chavos a hacer el examen, Carlos Chaparro, Pablo Álvarez y el servidor. Y estuvo muy interesante, fue una friega que nos metió Mickey, la realidad es que sí estuvo muy interesante el entrenamiento. Y pues oficialmente mi diploma me llegó hasta el año siguiente, entonces oficialmente yo soy cinta negra desde el 2006. Fue que ya me llegó el reconocimiento de Japón. Se supone que al menos con los lineamientos que maneja la SKIF, la Shotokan Karate Internacional Federación, son como 4 años que te manejan entre dan y dan. Pero en el caso de nosotros, por ser menores de edad, teníamos que llegar a la mayoría de edad y luego ya empezar como que a generar estos méritos. Entonces estamos hablando que yo me aventé 7 años sin tener como la oportunidad de hacer un segundo dan. Yo había hecho el firme propósito de no pasar tanto tiempo entre dan y dan. Y me aventé nomás 18 años. Ok. No, pues sí es bastante tiempo. Fue un tema circunstancial. Llego a mi mayoría de edad, pero yo estaba en la universidad. Durante el tiempo universitario, la verdad, me alejé un rato del karate. Hasta el año... Yo entré a la universidad en agosto del 2011. Y hasta agosto del 2014 tuve la oportunidad de retomar el karate. Se me invita para dar una clase de extraescolar. Y ahí en el Tecnológico de Chihuahua.
Y ya de ahí nace abrir el equipo representativo, que es donde retomamos ahí contacto tú y yo. Y pues nada, ya fue cuando empiezo otra vez a involucrarme otra vez con la asociación, empezar a ir a torneos, empezar a hacer currículum. El año que yo pensaba ya hacer mi segundo Dan, me mandan de trabajo a Ciudad de México. Termino la universidad, llega en el año 2017, me voy a Ciudad de México por trabajo. Órale, se frustra el segundo Dan, otro rato. En ese tiempo estoy trabajando, ando así entre que sí, que no, intermitente con el karate. Y para octubre del 2019, por cuestiones laborales me regreso aquí a Casas Grandes. En eso empieza pandemia, entonces otra vez, adiós karate. Adiós karate por un rato. Pasa todo lo que es el 2021. En eso un temita ahí familiar que tomaremos más adelantito aquí en la plática. Por lo cual pues también por cuestión laboral me tuve que centrar totalmente. Y yo no retomo karate hasta el 2021, 22. Ya es cuando empiezo un poquito más. Y en enero del 23 me hice el propósito de que ya, dije ya, ando 3 más de lleno en la asociación. Necesito ahora sí, este es el año. Este es el año. El nacional tocaba en un lugar aquí cerquita, que era Ojinaga, la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Entonces mi examen lo realicé el julio del 2023. Me fue muy mal, pero me fue muy bien. Okay. Tuve la regañada de mi vida. El profesor Ichikawa, pues hubo un detallito ahí con mi kata, donde fui regañado públicamente ante los ojos de toda la ciudad de Ojinaga, yo solo. Entonces sí fue como uno de esos momentos así, parteaguas en mi vida de formación como karateca. Okay. Pero se logró, sí, se logró. En diciembre me entregan resultados y ya mi diploma me llegó, lo recogí en mayo del 24. Órale. Dentro de la secundaria y preparatoria, ¿estuviste toda tu preparación de esa etapa en la escuela Fray Felipe de Jesús? Sí, es correcto. Ok. Sí, ingreso en el 2005 a secundaria y egresé en el 2011 de la preparatoria. Ok. ¿Y cómo fue tu estancia ahí? ¿Te gustaba la escuela? ¿Te gustaban los profes? ¿Qué? Mira, hay un tema muy raro. Yo siempre, de niño, siempre fui un niño muy extrovertido. Inquieto y desmadroso. Y no de hacer vagancias, pero de que andaba subido en un árbol, subido en el cerro, trepado en lo que sea, ¿no? Haciendo amigos por todos lados y todo. Mi etapa de secundaria, a pesar de que la disfruté mucho y forjé unas amistades que hasta el día de hoy mantengo, que son mis 5 amigos así, son mis nalguitas, mi uña y mugre. Sí, fue un lapso, mi pubertad sí fue un lapso muy raro, muy antisocial, en el aspecto de que nomás ellos eran mis amigos y mi grupito del karate, y más, y nada más. Yo era el nerdito del salón. En ese entonces mucha gente sabía que estaba en el karate, pero yo no me esforzaba en educación física, me iba bien, pero nomás lo que tenía que hacer y ya, no destaqué como la parte de deportes o de social o algo, porque no sé, fue como una etapa como de una especie de autoconocimiento, donde forjé estas amistades, que te empiezan a gustar ya las muchachitas, pero ver al ñoñito, entonces andaba ahí como que con ciertas inseguridades. Pero, digo, yo lo disfruté mucho, la verdad no me puedo quejar. Yo creo que lo único que le diría al Andrés de secundaria es que sea menos matado, que el que vivo disfruta un poquito más, porque dentro de todo lo que hice, sí siento que nomás esa parte como ese clic social, pero yo creo que es normal un poquito en la secundaria. Cuando viene el cambio preparatoria, hubo un evento también familiar un poquito fuerte, un poquitito como traumático dentro de la familia. Tuvimos ahí un tema de el secuestro de un familiar. Por ende yo tuve que irme de aquí unos meses. Estuvimos viviendo en El Paso 2 o 3 meses. Y luego iba a Juárez un rato y bueno. Y algo pasó en ese tiempo que me cambió el chip. Regreso yo aquí a la preparatoria. Eso pasó a finales del primer semestre y a principios del segundo semestre, mediados, fue cuando yo regreso. Y no sé, algo pasó. Yo ya era otro. Más platicador, más cotorreo. Ahora sí me metían a los equipos deportivos y ahí andaba. Y en los intramuros siempre era el que andaba ahí jugando fútbol y el béisbol y el footbase, perdón. Y entonces como que hubo un cambio muy interesante ahí. Retomó el karate otra vez más de lleno. Pero toda esta parte sin dejar como que la parte académica, como que encontré un balance en mi vida. Yo creo que en mis etapas la preparatoria es lo que más he disfrutado, porque era como el balance perfecto entre tengo mis amigos, tenía mi noviecita, iba al karate, me iba bien en la escuela y
Era como el balance perfecto entre responsabilidad y libertades. Pero sí consideras que fue una parte importante para tu cambio de chip o de mentalidad, Sí, la parte del definitivamente. secuestro, ¿sí? Sí, y la verdad hasta ahorita es un tema que de repente me pongo y analizo, pero yo sí en retrospectiva, noté yo ese cambio, porque nos fuimos y como, no sé, algo pasó. Ajá, Supongo que empecé como a extrañar la parte en sociedad, porque la verdad ya no salía, pues no ajá, conocía a nadie. No, si bien hablaba el idioma, pero pues no al grado de estar saliendo o algo. Y pues no es lo mismo también ganar en pesos, pues en ese caso mi papá, y gastar en dólares, entonces ujú. pues era como todo muy limitado. Y no sé, yo creo que regresé como ansioso de sociedad o de vida o Ok, algo. ajá, Y sí, yo sí noté mucho ese cambio. Empecé ya a cotorrear más con otros compañeros. Tenía mis mismo grupo de amigos, mis ujú, mismos 5 o 6 amigos, pero ya empezaba como a socializar también con los popularcillos, ujú, los etcétera. Empieza también una etapa muy bonita que eran los concursos culturales y académicos. Los 3 años me tocó ir a estatales, los primeros 2 en química y el tercero en física. Entonces como que también era salir de la ciudad, hacer más amigos. Todavía conservo amistades que hice en esos estatales. ujú, No sé si, no sé, fue un cambio muy raro. Que la verdad sí no, hasta ahorita todavía no entiendo. Hay algún ujú. psicólogo por aquí que nos podrá explicar ¿Qué tal vez pasó? Ajá, esa catarsis o ese cambio que hubo en mí. ajá, Digo, no es que tanto que yo fuera como un puberto muy introvertido, así 100% cerrado, introvertido, antisocial, pero no era el mismo que como fui en preparatoria. Eso ujú. sí fue un cambio que sí yo noté. Acabas de comentar que en una etapa de la preparatoria empezaste a participar más en intramuros deportivos. Sí, ¿Qué intramuro o más bien qué deporte te gustó más pues la participar? neta yo entraba en todos. Sí, y hubo un tiempo en que incluso estábamos ahí formando un equipo de handball, Ok, pero no progresó. ajá, Ahí íbamos, fuimos a entrenamientos 2 semanas y que a armar el equipo y nos pusimos a investigar las reglas y todo ese show. ujú, Donde más jugué fue fútbol, el fútbol soccer. Eso sí, todos los que había, al fútbol y al footbase, que era como muy tradicional ahí en la Fray. ok, ajá, Y ya un tiempito ahí unos amigos quisieron empezar a meter tenis y ahí nos llevamos raquetas y pusimos la red ahí en el patio de la Fray y como que sí empecé como a meterme más al chinchilagua, ese si bien pues no es deporte, pero hay una anécdota por la que mucha gente aún me recuerda porque quiero suponer que por la formación karateca pues yo brincaba mucho, ok, entonces yo era el que más brincaba, entonces yo era el que partía madres, ¿no? El que lanzaba la punta de lanza, ajá, pero una vez brinqué de más y me estampé en el poste de la cafetería y ok. todavía recuerdo así de todo el patio de la Fray porque todo el mundo nos veía jugar. Y se escucha así, ¡pum! Y luego la lámina vibrando. Y luego nomás se escuché de un sordo así, ¡oh! Llegué a mi casa así con el poste aquí marcado, pero mi equipo ganó. Entonces valió la Bueno, pena. menos mal, menos mal. Entonces, sí, digo, fue como una etapa un poquito más distinta. Donde me empecé, mis amigos, mi círculo cercano no jugaba al chichilagua, pero pues yo sí. Entonces yo me iba al cotorreo ahí en los recesos. Y digo, fue como una etapa de transición personal muy interesante la preparatoria. Como que empecé a abrirme más y como entender como am, a tener como un poco más de seguridad en mí mismo. Yo creo que Ujú, fue, y no sé por qué. Yo, o sea, en ese cambio lo noté en ese periodo viviendo aquí fuera. ok. Eh, dentro de secundaria, no sé la verdad, dentro de la secundaria si también haya este tipo como de talleres de como para formación técnica. Sí. Dentro de la prepa sí, porque yo también estuve durante la prepa ahí en la Fray Felipe y tengo conocimiento de que había talleres como de computación, dibujo técnico. No sé si desde Sí. desde la secundaria haya ese tipo de talleres y en este caso, pues, ¿cuál elegiste tú? Mira, sí había, pero no eran tan así tan marcados como en la preparatoria. En la Ajá, preparatoria la materia se llama formación para el trabajo. sí. Acá en secundaria era un taller de chaleco. El Ujú, primer año nos tocó taquimecanografía, entonces nos enseñaron así máquina de escribir al 100 como secretarias. ujú. El segundo año fue, ¿qué fue? Música. Y vimos ahí un poquito como de cositas. Me acuerdo que me enseñaron. Yo ya desde la primaria ya traía como un background musical, Ok, porque también desde bien chiquito mi papá me enseñó a tocar la flauta. Entonces ajá. toda la primaria estuve en el coro de flauta y luego ya en secundaria que estuvimos ahí, vimos ese taller como de más de artes. Y... ¿verdad? No, no, todo bien. Y vimos, sí, fue como un poquito más de música y no me acuerdo qué más.
Y ya en tercero fue dibujo técnico, que irónicamente la maestra daba la clase en base a unos libros que le robó mi papá. Ok. Entonces Ajá. empezamos a dibujar perspectivas y un primer planito de una casa y como piezas mecánicas. Entonces en secundaria no había como que esa opción de elegir. Y en Ujú. preparatoria, ese taller se da a partir del tercer semestre. Yo escogí dibujo técnico. La realidad, yo todavía no tenía muy definido qué quería estudiar, pero yo sabía que yo me iba a ir por alguna ingeniería o por alguno de estos rubros. Ujú. Entonces dije, en ese caso, en ese entonces a mí me daban talleres de conta, computación y dibujo. Y dije, pues ninguno de los tres, pues no me interesaba sistemas. Dije, entonces mi ingeniería va a ser algo de otro tipo. Dije, dibujo. Dibujo yo creo que va a ser como que lo más me abarque a lo que pudiera hacer que me enfocara. En ese entonces yo ni por la cabeza, por la mente me pasaba que yo fuese a ser arquitecto, la realidad, aunque tenía toda la vida haciéndolo. Mi papá me metió a trabajar desde, bueno, yo me acoplé con él a trabajar como desde los 11 años, desde Órale. primero de secundaria, todos los veranos me iba con él. Entonces, pues era lo que yo sabía hacer, y dije, bueno, pues ya me falta nomás aprender a dibujar. Ajá. Ok. Entonces, coincidentemente la materia la daba mi papá, Ajá. formación para el trabajo, y entonces los dos primeros semestres fue dibujo técnico y el último año fue dibujo técnico arquitectónico, donde ya aprendimos un poco más los fundamentos de diseño arquitectónico, proporciones, a dibujar, a escribir bien, a dibujar a mano alzada. Aprendimos poquito AutoCAD desde la preparatoria. Ujú. La verdad, la formación que nos daban sí era para salir con un título de técnico dibujante. Ujú. Por tema de currículum, la FRAI no lo otorgaba, pero por tema de experiencia sí ya lo traíamos. Y lo vi tan reflejado que en el primer semestre de la carrera a mí me tocó dar una clase porque mi maestra no sabía cómo hacer unas cosas y, Ok. y ahí va Andrés de metiche. Tengo muy presente que fuera una materia de perspectivas. Ujú. Pone la maestra su ejemplo, me valió madre, dije yo lo voy a hacer como yo sé hacerlo, llega la maestra y me dice, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? Le digo, pues porque está más fácil, dije, menos sucio el dibujo y queda más exacta la proporción y a ver, todos vengan, háganlo como lo está haciendo él. Y la próxima clase enséñanos ya bien la técnica y la madre. Y esa misma maestra nos daba otra materia de geometría. También me tocó dar una clase con ella de cómo dibujar un tipo de isométricos. Entonces, sí fue como muy loco llegar a un nivel universitario y yo enseñarle al maestro, pero Ok. pues la verdad fue más bien por la calidad del currículum que traíamos en el taller en la preparatoria. Eso sí lo tengo que reconocer mucho. Yo también concuerdo con que en la FLAI tuvimos muy buenos maestros de diferentes materias. Tuvimos maestros diferentes, pero todos muy preparados en su materia. Sí, Porque también, no sé incluso si a ti también te tocó, pero a mí me daban clases de psicología, sí. de derecho, de literatura, cosas así. Y los maestros, pues, el de la clase de psicología era una licenciada en psicología, el de derecho era una licenciada en derecho. Y mis respetos, la verdad, la educación sí, sí como tal, sí. Sí, pues sí, mis respetos para la escuela Fray Felipe. Sí, la realidad docente de la escuela es que la verdad sí buscan gente muy preparada. Ujú. Desconozco ahorita, quiero suponer que se mantiene el nivel. Hace un mes tuve la oportunidad de ir a dar una plática, una plática hizo con un foro de egresados, se Ujú. llamaba. Entonces pues me reencontré con dos, tres maestros Ok. y como que ya cada quien de los chavos egresados compartimos nuestra experiencia y la verdad sí vimos que la Fray Felipe sí dio como unos cimientos muy fuertes ya para la educación ya universitaria. Ujú. Veníamos ya acostumbrados a las friegas de las tareas, veníamos acostumbrados a ciertos tipos de investigaciones, cierto tipo de tareas, entonces como que la transición preparatoria a universidad no se vio tan marcada a comparación como lo veíamos con otros compañeros que recién egresados a la universidad y se les hacía un mundo tener toda la tarde ocupada llena de tareas, cuando en la Fraya era como muy, muy común. Ujú. Ok. ¿Cómo fue que decidiste irte? Primero que nada, ¿cómo elegiste la carrera que querías estudiar? Y segundo, ¿cómo fue que tomaste la decisión de irte fuera de Nuevo Casas Grandes, de donde somos originarios los Sí. dos? Este, ¿Cómo tuviste el valor de decirle a tus papás, ¿saben qué? Me quiero ir y me apoyan o no? Fíjate que ahí fue al revés. Debo estar muy agradecido con mi papá. Mi Ujú. papá él fue el que me impulsó a que yo me fuera. Ok. Tanto yo como mi hermana. Él en su mentalidad, como él tuvo la oportunidad de estudiar fuera, él siempre dijo, ustedes, aunque la carrera esté aquí en la ciudad, se van para
tener una mayor maduración personal, ¿verdad? Ujú. Y es muy diferente estar en casa de papá durante la etapa universitaria a estarte administrando con los 1,000 pesos, 500 pesos que te mandan a administrar mandado, renta, todo el Ujú. rollo. Entonces como que era la ideología que tenía mi papá. En ese entonces, bueno, yo originalmente, lo que estamos hablando enero de mi último semestre, enero de mi sexto semestre, yo todavía no tenía definido qué quería estudiar. Ya nos habían hecho algunos test vocacionales y todos me salieron diferentes. Ahí en la Fray Felipe. En uno me salió docencia, en otro me salió ingeniería en sistemas y en otro me salió... En ese sí me salió arquitectura, ahora que me acuerdo. Yo seguía indeciso, yo quería estudiar como una ingeniería tipo mecatrónica o robótica, pero seguía como que sí, como que no. Me fui a tomar unos talleres con una psicóloga en Ciudad Juárez, que también fui como una semana a hacer distintos test vocacionales. El resultado fue totalmente diferente, fue más enfocado a las humanidades, principalmente a la literatura. Ok. Y así como top de carrera era una carrera que se llama filología. La filología se trata del estudio de textos antiguos para comprender el lenguaje actual, Ok. dentro de Ajá. todo. Entonces, básicamente leer textos antiguos para ver cómo hablamos ahorita. Me encantaba la carrera, me estuve investigando y lo más cercano que había para estudiarla era en España. Entonces, la Ok. verdad, la realidad económica no estaba para que me fuera a estudiar a España. Ajá. Entonces, se empiezan a llegar fechas de fichas a las universidades y pues yo no había sacado nada. Y dije, bueno, me meto a arquitectura. Tengo desde los 11 años metido en la arquitectura, toda la vida conviviendo con arquitectos. Y dije, si bien no me encanta, no me desagrada, me meto un semestre para ver qué onda en lo que decido qué hacer con mi vida y pues va. Me aventé sin respaldo de universidades, me fui, yo iba bien seguro que iba a una universidad que no quiero mencionarla para no echar mala, porque la verdad sí es mala publicidad la que voy a dar. Ok. Yo ya estaba segurísimo que iba a esa universidad de paga en la ciudad de Chihuahua. Pero 2 días antes me empiezan a hacer comentarios mi papá y conocidos de mi papá que le hablaron que no me metiera a esa universidad porque la oferta laboral estaba muy en contra de esa universidad. Entonces, por la calidad de estudiantes que estaban egresando y Ujú. las capacidades y todo ese tema. Y ya me dice mi papá, platicando con amigos de él de Chihuahua, me comenta que está el Tecnológico de Chihuahua 2. Me dice, la formación es te preparan también para construir, no nomás es diseño arquitectónico, viene con un perfil más de ingeniero arquitecto. Dice, ¿tú cómo ves? Yo le dije, pues va, y más barata, dije, vámonos. Entonces, apurarme a conseguir ficha en el TEC, y la verdad fue la única universidad en la que hice examen. Entonces era o quedas o otros a perder un semestre. Ujú. Afortunadamente sí quedé, pero todavía iba con la espinita del, pues a ver, todavía no estaba así 100% enamorado de la carrera. Ujú. La decisión de irme a Chihuahua se dio, también fue algo circunstancial. Mi papá quería que me hubiera ido a Ciudad Juárez, él estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entonces Ujú. para él pues era como el orgullo de decir, mi hijo va a estudiar arquitectura, pues que estudie en mi alma mater también. Pero la realidad es que a mí Ciudad Juárez no me gustaba, se me hacía una ciudad fea, físicamente, ¿verdad? El ambiente yo sé que es otra onda, pero Chihuahua me gustaba, conocía un poquito más Chihuahua por temas del karate, entonces me ubicaba como un poquito mejor. Y mis mejores amigos iban para allá, entonces fue como, bueno. Y se empezó a acomodar, la casa en la que yo viví fue una casa prestada, pagábamos 500 pesos al mes de renta, entonces en Chihuahua, en Ciudad Juárez sí había tenido que buscar más y entonces, ¿no? Todo se acomodó a que me fuera a Chihuahua. Y ya en el primer semestre, la verdad fue cuando ya me enamoré totalmente de la carrera, especialmente por una docente que me dio la materia de análisis proyectual, donde nos enseñó todo lo que involucra. Yo siempre fui muy apasionado de la historia. Entonces por eso como que este tema de la filología y me empezó a llamar mucho. Y en primer semestre me doy cuenta que la arquitectura tiene una base muy, muy, muy importante en estudiar historia. Entonces ya fue como mi clic de decir, de aquí soy. Y ya Ujú. fue donde me enamoré. Me terminé de enamorar de la carrera, de decir, ok, sí me puedo dedicar a la historia. Me di cuenta que había una maestría en restauración de patrimonio histórico. Ujú. Entonces ya fue como, ok, sí me puedo dedicar a la historia siendo arquitecto. Y ya fue Ujú. como que donde me abrió los ojos a la carrera y donde me enamoré de ella. ¿Cómo te diste cuenta cómo se te abrieron las oportunidades dentro del Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2?
cómo se te abrieron las oportunidades para que empezaras a dar clases de karate? ¿O cómo fue que comenzaste? ¿Quién te contactó? ¿O cómo te moviste para Mira, empezar? empezando en primer semestre, pues nos piden de chaleco la materia extraescolar. Y estaban ofertando karate. Entonces, cuando entro, resulta que la chica que lo daba, Marion, alumna de Borjas, pues ella es cinta café y ella estaba haciendo su servicio social, dándolo la materia extraescolar. Empiezo a platicar con ella y me dice, mira, a partir de quinto semestre, creo, quinto, séptimo, dice, búscale para que tú abras el taller. Y me quedé con esa espinita, ¿no? Pasan 2, 3 años y en eso, un buen amigo mío, se convierte en el presidente del CEA, del Consejo Estudiantil, del Tecnológico, del CESA, perdón, del Comité Estudiantil de la Sociedad de Alumnos de no sé qué. Y él me dice, oye, ¿todavía te interesa? Me dice, yo te puedo apoyar. En ese tiempo, cuando él se volvió el presidente, fue cuando yo ya necesitaba empezar a ver mis temas de mi servicio social. Y me dice, métete al extraescolar, abre el extraescolar de karate otra vez. Dice, porque ya no hay. Le dije, pues va. Le dije, y eso me cuenta. Va. Y en eso me contactan con el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Gallegos. Cabe mencionar que él, deportista olímpico de Chihuahua Capital en atletismo, no me acuerdo en cuál de las disciplinas. Creo que era caminata y otra disciplina. Sí, algo así, ¿verdad? Maratón o algo. Algo así. El caso es de que, la verdad, yo estuve agradecidísimo con el ingeniero, porque cuando llegamos a plantearle la idea de reabrir karate, yo iba nomás pensando en abrirlo el extraescolar para nomás cumplir mi servicio. Y él me dice, oye, ¿por qué no abres un equipo de una vez? Vamos abriendo, yo te apoyo que se abra el equipo representativo. ¿Qué necesitas para el equipo? Ahí está el salón de danza, que tenía duela, y tú dime, y yo te apoyo. Ah, no, pues va. Entonces, la verdad, todo fue sí, se acomodó. En gran parte por este conocido de la sociedad de alumnos y la apertura o la pasión también por el deporte que tenía este ingeniero, el ingeniero Miguel Ángel. Porque de ahí más, bien lo sabes, cambia el ingeniero y empezamos con un chorro de problemas burocráticos. Pero para eso la realidad, la ventaja es de que el equipo ya estaba como medianamente establecido, entonces no nos pudieron tumbar tan fácil, pero quien nos apoyó desde un principio fue el ingeniero. Cuando recién abro, nos tocó que nos donara Karateis, nos donó algo de equipo que ya anteriormente había habido un equipo representativo de Kung Fu, entonces el equipo estaba perdido, lo recuperaron y me dijeron, ahora es el equipo de Karate, había algunos dummies, había algunos guantes, había como cositas, uno o dos petos, entonces la verdad todo fue por apoyo del ingeniero, y él fue el que estuvo empujando a que se oficializara el equipo representativo. Sí, me tocó coincidir un poco de tiempo cuando el ingeniero Miguel nos estaba apoyando en el equipo representativo, y sí, la verdad es que sí se notó mucho el cambio de representantes, pues más bien de la comitiva deportiva dentro del instituto, porque se empezaron a enfocar más en equipos como fútbol, danza folclórica, y hubo unos temitas ahí muy burocráticos. Interesantes también, pero empiezas con el equipo deportivo. ¿Cuántos alumnos llegaste a tener como máximo dentro del equipo? Mi tope fueron 14 alumnos, si mal no recuerdo, que si bien para un dojo tradicional son muy pocos, pero para un equipo naciente yo me sentía satisfecho. Yo me sentía muy bien porque era como la cantidad justa donde yo podía darles como una atención muy cercana a cada uno, pero a la vez tener una clase grupal, o sea, como para no tenerlos tan desatendidos y que se ajustara a mis horarios. Para eso cabe recalcar que yo estaba en mis últimos semestres de la carrera, entonces tenía que nivelar extraescolar, de karate, equipo deportivo y mis estudios, ¿verdad? Entonces fue como buscar ahí como esa nivelación. Porque yo seguí dando el extraescolar, aún así habiendo culminado ya con mi servicio social, lo seguí dando y seguí con el equipo representativo. Entonces fue como que hay que balancear. Entonces sí, el récord que tengo ahí fueron, no me acuerdo, sí, 14 alumnos, los más que llegué a tener. El equipo empezó con 3. Al año siguiente te incorporas tú ya con otros chavos, que cuando tú entras fue como el boom del equipo. Esa generación fue cuando estábamos un poquito más chavos. Y te digo, más o menos lo que llegué a contar fueron como 14 alumnos. Y ya, entre esos fueron que entraban unos, salían otros, y se mantuvo como un equipo ya más estable, como de 8 más o menos, como que siempre nos fue muy bien en competencia, la realidad. Entonces siento que se le entregan resultados al tecnológico. En universidades ahí no nos fue tan bien. Yo creo que lo más que se logró
fue un tercer lugar en Kumite a nivel estatal. Y ya de ahí fue cuando egreso yo y ya como que no hubo mucho seguimiento con la parte de universidad. Pero sí, como que el equipo más constante siempre fue unas 8 personas, 6, 8 personas. Donde sí logramos, para ese entonces también se prestó la afiliación a la SKIF y fueron como los resultados que estuvimos dando, ¿no? Éramos un dojo oficial de una institución académica, universitaria, pero a la vez tenemos un respaldo de una asociación internacional. Entonces como que esa fue parte como algo muy bonito, ¿no? Se logró el avance, por ejemplo en tu caso, si mal no recuerdo, tú llegaste con una cinta amarilla y ahí llegamos hasta segundo, primer Q, ¿no? Hasta tercer Q. Hasta el tercer Q. Sí. Hubo otros chavos José Luis, que se quedó a nada del Shodan. Bueno, no, sí me quedé, se cuenta 3, 2, 1, sí Ajá. me quedé en el primer Q. Sí, te quedaste para nomás la cinta negra. Ajá. Entonces, te digo, de esa parte para mí fue impresionante porque ya ves Jerónimo empezó con un chorro de hueva, como que iba que no le gustaba y luego de repente, que ya se traía su segundo, tercer lugar estatal y terminó siendo cinta café, creo que él sí se quedó en tercer Q. Tercer Q, Ajá. Simón. Entonces, te digo, sí vi como un avance, un progreso muy suave, al grado que en el año 2015 viene el dirigente a nivel mundial de la SKIF, el Cancho, ya en ese entonces, Nowaki Kanazawa. Te tocó ir al seminario con él y recibí muy buenos comentarios. Después, cuando estábamos saliendo de ahí, en ese entonces fue cuando ya se estaba formalizando mi afiliación con la SKIF. En ese entonces el presidente de estatal era el profesor Héctor. Y después de que se terminó el seminario y que estábamos como en una especie de retroalimentación de todo, tuve un comentario que me hicieron tanto el Ichikawa, que era nuestro dirigente a nivel, es nuestro dirigente a nivel México y Latinoamérica, y de Héctor, que fue el dirigente aquí estatal, que me dijeron que se notaba muy padre la relación que tenía yo con mis alumnos. Me dijeron, te la llevas padre, cotorreas, pero cuando hay que poner orden, sabes ponerlo. Y te responden, dice, entonces, pues la verdad te felicitamos por esa parte. Y dije, pues a tu madre, algo andamos haciendo bien, algo andamos ahí cotorreándola bien. Sí, yo pienso que tuvimos una sinergia muy, muy buena como equipo y sí, nos tocó, de hecho, incluso ir a una actividad para recibir a Nowaki. Creo que le dieron hasta un recorrido, creo que en avioneta por la ciudad de Chihuahua. Sí, concuerdo, tuvimos muchas actividades muy padres dentro del karate, muchos seminarios por Hiroshi Ishikawa y también el seminario que tuvimos con Kansho Nowaki Kanazawa. ¿Cómo te llevas tú a nivel relación? ¿Te llevas como si fueran amigos con los instructores de la SKIF en Chihuahua o es una relación un poco más formal, más de trabajo? ¿Cómo piensas que es tu relación con ellos? No, en general creo que es buena. Tuve la fortuna de poder como coincidir en distintos momentos con distintos profesores. Si bien sabemos en cualquier organización siempre hay como un recelo de repente, ¿verdad? Si bien nos llevamos todos bien, pero no siempre compaginan todos o congenian todos de la misma forma. Yo tuve la fortuna de que sí tengo una relación que puedo decir de amistad con todos, con todos. Como yo nunca me metí en temas de políticos, como yo llegué muy tarde, ahora sí que a la repartición, todos ellos ya tenían años, ¿verdad? Me llevan muchísimos años de experiencia y de relaciones políticas y de todo este tema. Y yo llegué, pues nomás a hacer mi chamba, ¿verdad? Yo nomás llegué porque quería dar clases y quería seguir reentrenando y que alguien me respaldara. Entonces, pues yo nunca tuve un tema de afiliación, nunca tuve un tema de favoritismo hacia algún instructor o hacia algún dirigente. Entonces creo que mi relación se ha mantenido estable. De hecho, todavía al grado de que, si bien en estos últimos meses he estado un poquito distanciado por temas de trabajo, pero si yo en este momento le hablo a tal sensei, me va a contestar y cotorreamos, nos echamos ahí unos pistos ya cuando estamos fuera de labores. Precisamente cuando vino Nowaki, tuvimos una noche mexicana muy padre, le dimos tequila a Kanazawa, le hicimos cantar El Cielito Lindo. Entonces sí, digo, la relación se hizo muy, 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 muy padre. Cada cumpleaños recibo mensajes de ellos, igual yo hacia ellos. Hemos compartido también como momentos un poquito más difíciles. El año pasado uno de ellos tuvo la pérdida de un familiar cercano y a pesar de que son personajes que me llevan 20, 15 años de edad, hay como esa confianza de decir, ¿sabes qué?
ando agüitado y yo sé que tú pasaste por una situación similar y... No, le digo, Sensei, pues yo lo entiendo y échale ganas y... Entonces te digo, se ha habido una relación muy, muy padre ahí. En julio vinieron algunos aquí a Casas Grandes a un torneo que organizado por el Sensei Carlos de la Rosa, la Copa Samurai. Ok. Y dos representantes de la SKIF vinieron, el Sensei Arnoldo y el Sensei Villabel. Nada, padrísimo. Llegaron, pues les conseguí hotel, nos fuimos a la competencia, se fueron bien contentos. Y de ahí nos fuimos a cenar y unos pistos, me los llevé a una callejoneada. Se pusieron una guarapeta con el sotol casagrandense y eso que venían de Ojinaga. Uno de los chavos dijo, pues ¿qué me va a hacer el sotol de aquí? Pues sí, vengo de Ojinaga y a las 3 de la mañana así. Entonces digo, sí, ha habido una relación de mucha confianza. Pienso que es algo muy padre. Es bien sabido que es una disciplina, el arte marcial del karate. Y sobre todo por la cultura japonesa. Sabemos que los japoneses son muy disciplinados. Pero lo que he visto yo también es que también cuando hay fiestas se divierten igual que un mexicano. Sí, claro. Entonces yo pienso que es muy padre la sinergia que hay dentro del entrenamiento de karate, y después del entrenamiento se hace muy, muy buena la convivencia. Me tocó coincidir también con Tatsuya Naka, vino a darnos un seminario de karate creo que fue en Guadalajara. Sí. Entonces, pero también, o sea, le encantaba la fiesta y también lo hicieron tomar tequila y cantar mariachi y de todo. Entonces yo pienso que es algo de lo que me gusta también del karate, que cuando es disciplina, todos estamos disciplinados, pero al momento de la fiesta, pues también sabemos que es fiesta y sabemos divertirnos. Sí, claro. Y se vuelve una relación así muy cercana, muy familiar. Yo, precisamente en este lapso que estuve trabajando en Ciudad de México, tuve la oportunidad de salir 2 o 3 veces con Hanchi y Chicago. Y platicábamos de todo, menos karate. Platicábamos de cine, platicábamos de trabajo, platicábamos anécdotas. Entonces dices, ay, qué padre. Y luego tener esa oportunidad, ¿no?, de estar así como conviviendo con un japonés de ese rango. Y cotorreándola como si fueras tú, como si fuera tu cualquier camarada. Entonces sí, es algo muy bonito que deja el karate, ¿verdad? Independientemente de la asociación, creo que eso pasa en todas cuando se sabe tener como que ese enfoque, ¿verdad? Como buen karateca. Hay muchas empresas que para contratar algún empleado tiene mucho peso si ese empleado en algún momento entrenó karate o sigue practicando karate. ¿Por qué piensas? ¿Cuál crees que sea como una herramienta que te dé el karate para la vida cotidiana? Pues mira, a mí me pasó precisamente. Okay. Cuando en el principios de 2017 yo regreso a Chihuahua a buscar trabajo. Y pues yo en mi currículum siempre puse, en actividades siempre he puesto karate. La verdad es una parte muy importante en mi persona. Y siento que ha sido una formación mental muy fuerte que tengo y que me ha consolidado como la persona que soy. Entonces me entrevista la persona, el arquitecto, Iván Amaya Reno. Y luego, que practicas karate, no, que sí, que toda madre. Así se queda. Me quedo con el puesto y a los meses hicimos una relación muy padre. Todavía hasta ahorita es mi sensei de la arquitectura. Okay. Y después me platica, me dice, yo tengo que confesarte, dice, gran parte por qué te contraté fue por el karate. Dice, porque yo dice, entrené judo un tiempo, entonces yo entiendo la disciplina y el compromiso que tiene un arte marcialista. Dice, yo entiendo los valores que te forja el arte marcial. Si bien él no entrenó tanto tiempo como lo hemos hecho nosotros, sabemos que esa es la diferencia entre un arte marcial y un deporte de contacto. El arte marcial tiene como un fundamento ético, filosófico, que te forja como persona, ¿verdad? Busca un crecimiento también espiritual y mental, no nomás físico. Acá en el karate tú sabes que manejamos principalmente el Doyokun, que son como nuestros 5 principios básicos. Entonces que si bien son, ninguno de ellos te habla, si te fijas, de un tema de contacto, de golpes, de eso, todo el Doyokun nos habla como de un fundamento, eso, ético, moral, de un crecimiento como persona, un karateka tiene que ser una persona recta, tiene que ser una persona que destaque en sociedad por su comportamiento, por su responsabilidad, etcétera. Dar lo máximo siempre. Exactamente, buscar eso, el esfuerzo. Entonces, si te fijas, nunca nos habla el Doyokun de, sí, es que tienes que tirar 1000 golpes para dominar la técnica milenaria del sensei. No. El Doyokun nos habla, y la formación como el Doyokun y el Niyyukun nos hablan de eso, como la estabilidad mental del karateka, como persona,
cómo me comporto, mis valores, mi educación, habla hasta incluso sobre las reglas de etiqueta, cómo comportarse en sociedad, toda esta parte que nosotros vemos como muy cuadrado a un japonés, pero tropicalizado a nosotros, ¿verdad? Decir, ok, pues el mexicano no es tan cuadrado como el japonés, pero pues tampoco significa que si es un karateca, pues va a andar haciendo desmadre, en cierto aspecto. Que nos guste el chupe es una cosa, pero el desmadre es otra, ¿verdad? Entonces, como que esos valores que implementa el karate, yo creo que es lo que abre muchas puertas y te prepara para situaciones que uno ni se imagina. Ah, como experiencia personal, tú sabes que tuve la pérdida de mi papá. Y yo estoy 100% seguro que sin la estabilidad o frialdad de alguna manera mental que nos da el karate, o de decir, ok, la mente en claro para continuar, yo hubiera valido madre. Y te agradezco que tuve la oportunidad de agradecérselo al Sensei Miki. Unos 2 años después platiqué con él y pues yo sí le agradecí mucho como esa formación, porque yo sé que sin esa, pues como estabilidad, o no sé cómo decirlo, con esa mentalidad o ese enfoque que te da el karate, o cualquier arte marcial, no, yo me hubiera perdido en el abismo. Sí, la verdad es que un saludo y un gran respeto a Miguel Ángel López, quien creo que tiene una muy buena formación para los karatecas, incluso en cuestión deportiva siempre ha tenido muy buenos competidores, pero en cuestión del karate como tal, de disciplina, de los preceptos, yo pienso que da una muy buena formación dentro del karate. Sí. Empezaste a estudiar arquitectura. Cuando terminas arquitectura, ¿qué pensabas hacer? Mira, yo siempre mi mentalidad fue, bueno, yo terminé la carrera aquí en la ciudad, aquí en Casas Grandes, porque el último semestre en tecnológico se basa en residencias profesionales, y a mí se me acomodó, mi papá tenía trabajo aquí, pues voy a hacer las residencias con mi papá, ¿verdad? Toda madre. Mi proyecto de titulación fue precisamente un gimnasio auditorio para la escuela Fray Felipe, me logro titular y me quedé 1 año trabajando aquí. Yo cierro mi ciclo aquí laboral con mi papá en enero 2017 y mi mentalidad siempre fue, termino, trabajo un ratito para hacer currículum, para buscar una maestría en el extranjero. Esa siempre fue como mi enfoque. Entonces, y yo quería aprender con otros métodos de trabajo. Yo ya sabía trabajar como trabajaba mi papá. Entonces dije, bueno, necesito combinarlo o complementarlo con otras formas de trabajo. Y por eso me regreso yo a Chihuahua. Y nunca me imaginé que iba a encontrar el trabajo que encontré. Tuve la oportunidad de que en esa empresa me mandaron a Ciudad de México, anduve en lugares que ni por aquí me hubiera pasado. Estuve trabajando en el Congreso de la Unión, anduve correteando senadores, diputados. ¿Te tocaron terremotos? Me tocaron terremotos, me tocó ese terremoto del 2017, que para bien o para mal, aquí estamos, pero estuvo un poquito pesado porque pues, estuve en una de las zonas más afectadas. Que vuelvo a lo mismo, sin la mentalidad y la frialdad del karate, no sé qué hubiera pasado en ese terremoto. Así como anécdota rápida, tengo muy presente que empieza a temblar y lo sentimos todo que ya se desdía, porque había unos días antes, a principios de septiembre, había habido un temblorcillo y el edificio se quedó como poquito resentido, entonces pasaba un camión, un tráiler o algo y sentías que vibraba, pero ya sabíamos que era la vibración normal. Entonces ese 19 de septiembre hacemos el simulacro en conmemoración del terremoto del 85 y ya veníamos cotorreando de que, no, pues la neta si nos hubiéramos muerto, no cumplimos con tal protocolo, nos falta esto y esto y lo ya, pues jiji, jaja. Eso fue como a las 10 de la mañana y como a la 1 de la tarde sentimos ese vibrar que sentíamos cuando pasaba algún tráiler y de repente se sintió diferente y volteamos a vernos y fue de que ya hablé madre, esto ya y se empieza a temblar todo. Entonces mi reacción fue correr, abrir la salida de emergencia, que salían las compañeras y ahí va uno de tonto, veo que van bajando de los otros pisos y ahí va uno, pásale a ayudar. Ve ese complejo de héroe que no sé si es bueno o malo en muchas ocasiones. Desocupo el edificio y cuando me incorporo yo a la escalera se da una sacudida. Todo eso que te estoy platicando, yo creo que tardo más en platicarlo que en lo que en realidad pasó. Ese fue un sismo de 1 minuto y medio. Entonces, sí es un sismo muy largo para ser un sismo, pero ahorita la platicadita se siente más largo porque me siento a la escalera, me incorporo y en eso, ¡pam!, se da una sacudida del edificio y me caigo. Y la verdad, yo sí dije, ya, aquí me quedé. Ya, no puedo hacer más. Aquí me quedo. Pero
veo a una de mis compañeras apeñuscada así del barandal de la escalera de emergencia, temblando de miedo y pues paniqueada. Ella tenía una bebita recién nacida, entonces sí entiendo, ¿verdad? La preocupación como padre. Entonces, al momento que yo caigo, dije, ya valió madre, aquí me quedé. Pero cuando caigo, por la perspectiva como caigo, alcanzo a verla a ella y como resorte dije, ¡pum! Y activarse y hay que sacarla. No hay opción. Ya no es por mí, ya es por ella. Salgo corriendo, le digo, vámonos. La agarro en brazos, no sé cómo. Bajé las escaleras con ella en brazos, la suelto en el primer piso y a correr, y salimos y luego así los edificios bailando por todos lados. Se pierde la comunicación. En eso también alcanzo a recordar y le mando un mensaje a la familia. Acaba de temblar bien cabrón, pero estoy vivo, todo bien. Y como a los 10-15 minutos se cortan redes, se acabó teléfono, nos quedamos incomunicados por un buen rato, como por 2 horas. En eso nos habla, ya que hubo contacto, nos habla el jefe, dueño de la empresa, pues, para ver cómo estábamos, qué onda. Y el jefe de ahí de la sucursal no podía ni hablar. El cuate de que estamos. Y luego sí se le iba, se quedaba en blanco. Y empiezo a hablar yo. Oiga, Inge, estamos tal y tal y tal. Ah, ok, ¿y qué plan? No, vamos aquí, como que vuelvo a lo mismo, como que esa mentalidad del karate fue como, ok, necesitamos movernos, necesitamos hacer algo. Ya lo resentí como a la semana, ya que pasó toda la adrenalina. Me acuerdo que ya estando en Chihuahua no dormía de las pesadillas, pero como que en ese momento fue, ok, necesitamos salir de la bronca, hay que hacer algo, no podemos estarnos aquí nomás esperando. Me tocó ingresar al edificio en ruinas por nuestros bienes, por nuestras cosas, y por algún momento te enseñaré esas imágenes y fue bien impactante. Sí, Ok. sí, estuvo muy interesante. Tú dices también por la frialdad, pero yo pienso que haber tenido el simulacro unas horas antes también tuvo que haber ayudado en cierto punto. Yo creo que sí, porque Ajá. sí nos ayudó a decir, nos estaba fallando esto. Ajá. Teníamos que haber evacuado en tanto tiempo. Si no hubiera pasado eso, yo creo que menos lo hubiéramos contado. Ajá. Sí, es impresionante. ¿Y luego vuelves a Chihuahua y buscas trabajo o ya llegas a trabajar en la misma empresa? ¿Cómo es todo el rollo? Estando allá en Ciudad de México, hubo unos temitas con la empresa, por Ajá. los cuales renuncio. Pero yo ya tenía una oferta de trabajo con este mismo arquitecto, Iván Amaya. Entonces, los dos estábamos fastidiados de la empresa. A él le llega una oportunidad de trabajar en la planta de Heineken en Milwaukee Ujú. y me jala con él. Entonces, yo renuncio un 1 de diciembre. Llego a Chihuahua el 3 de diciembre y el 4 ya estábamos yéndonos a Milwaukee a trabajar. Entonces nos aventamos como unos 8 meses trabajando en distintos proyectos ya por nuestra cuenta. Estuvimos yendo principalmente a la planta de Heineken, donde nos tocó trabajar los planos as-built, se llama, de la planta. Los planos as-built son los planos de cómo quedó ya la realidad construida. Cuando tú Ujú. proyectas un edificio, tienes tu plano inicial, pero la verdad siempre hay ajustes en obra, entonces ya hubo cambios. Ujú. Nuestro trabajo era adaptar los planos a cómo ya quedó realmente construido de toda la planta. Entonces estuvimos trabajando en eso y en unos proyectos para un hospital en Ciudad Juárez y algunas plazas comerciales en Ciudad Juárez. Ujú. Pero en eso nos empieza a escasear el trabajo y de la empresa esta acaban de agarrar unos contratos para otros hospitales y le hablan a Reno y dice Reno, ¿qué onda? Le dije, yo no quiero volver a esa empresa, le dije, porque yo terminé en malos términos, le dije, pero si usted vuelve yo lo sigo, a donde sea. Y regresamos a la empresa. Nosotros regresamos a trabajar ahí ya con ellos un julio del 2018. Ujú. Y también, sin querer queriendo, yo creo que fue de las mejores experiencias que tuve laboral y personalmente. Ujú. Estábamos trabajando con unos contratos para hospitales para gobierno del estado. Entonces hice un equipo de trabajo bien padre, la verdad. Muy buenos amigos que realicé. Aprendí muchísimo. Y pues nunca me imaginé que eso me estaría abriendo o preparando el camino para los proyectos que me tocarían después ya aquí como profesionista independiente. Ujú. Yo trabajo con esos hospitales hasta septiembre del 2019, que es cuando renuncio ya en la empresa por otros temitas, y en eso me empieza a caer oferta de trabajo aquí en Nuevo Casas Grandes, tanto con mi papá como en el departamento de obras públicas. Ujú. Entonces ya, dije, bueno, ya, empecé como a notar ciertas señales que ya me estaban corriendo de Chihuahua. Tuve problemas con mis roomies, me abandonaron la casa donde yo estaba, unos temas con la empresa, entonces ya fue como que ok, es mi momento de regresar a Casas Grandes. Ujú. Regreso y uno de los proyectos más fuertes que estuvimos gestionando fue un hospital, el hospital más fuerte aquí a nivel región, el Centro Médico Madero. Ujú. Entonces
pues yo ya venía bien fresco con todo el tema de hospitales, entonces yo creo que fue también parte del por qué pudimos como aterrizar ese proyecto. Que si bien mi papá ya había hecho todas las primeras etapas, Ujú. pero esta etapa pues ya tocaban nuevas tecnologías, nuevos temas, nuevas normativas, y pues ya fue donde empezó como a involucrarme yo un poquito más, Ujú. ya con el despacho y ahí con mi papá. Ya estamos de vuelta después de una parada técnica. Nos estabas contando cómo llegaste aquí a Nuevo Casas Grandes de vuelta a trabajar después de que estuviste un tiempo en Chihuahua. Justo cuando vuelves, casi a los pocos meses, empieza la pandemia. Es correcto. Yo exactamente regresé aquí un 5 de octubre, 5 de Ujú. octubre del 2018. 2019. 19. Del 19. Entonces, oficialmente la pandemia empieza en marzo. Ujú. Para esto, digo, hablando un poquito así como de mis ideologías o mi plan de vida, yo quería a mis 30 estar regresando a Casas Grandes. Ujú. Regresé a mis 27, porque Ok. mi plan era haberme ido a estudiar la maestría en el extranjero. Regreso por temas de trabajo aquí. Y en eso me llega una oferta para una maestría en línea en España. Entonces, dije, pues todo se acomodó, estoy trabajando en mi ciudad, estoy con mi familia, estoy haciendo mi maestría en el extranjero, aunque no me fui, dije, pues va. Ujú. Am, y la maestría la empiezo también a mediados, finales de octubre, luego se armó este trato. Y efectivamente la pandemia empieza en marzo del 2020, desde febrero empiezan con esos temitas, ¿no? Y ya oficialmente en ese puente tan largo de Benito Juárez que tuvimos en el 2020. Ujú. Y pues no, todo ese año fue estar sobrellevando o equilibrando también otra vez entre maestría y trabajo. Ujú. Am, fue, ya me incorporo más de lleno en lo que está aquí la constructora de mi papá, el despacho de mi papá. Empiezo a ayudarlo un poquito más. En ese entonces yo me estaba como al frente de dos proyectitos que eran unas remodelacioncitas. Entonces, pues ya andaba yo entre la maestría, terminaba las clases como a las 11 una, me iba a la obra y ahí andábamos, ¿no? Ahí andamos navegando por eso. Y pues fue un año de mucho aprendizaje, la realidad. Y me refiero a un año porque tristemente mi papá fallece en noviembre del 2020. Entonces, pues, digamos que tuve como un año y mesecitos y Ujú. semanitas donde tuvimos como la oportunidad de estar colaborando más de lleno. Le aprendí muchísimo y pues fue donde ya me empezó como a encaminar más al quehacer ya más real, ¿verdad? Del arquitecto. Si bien yo sabía que yo no toda la vida iba a ser un empleado, am, entonces como que ya tuve como que esa enseñanza a cómo liderar, ¿no? Cómo liderar un despacho. En ese tiempo mi papá y yo convivimos muchísimo, entonces ya fue como, mira, estos días son de ley, estos días no son de ley, les pago a los trabajadores de esta forma, yo cobro de esta forma, así como que toda esa parte que no te enseñan en la universidad fue donde Ujú. ya lo pude aprender más de lleno. Que si bien ya tenía como un historial de los otros tiempos, otros meses que había trabajado con él durante mi universidad y en ese año antes de regresar a Chihuahua, ya fue como un más, ok, mijo, ahora ya está aquí, ya necesitamos que aprenda ya más de lleno cómo se lleva el negocio. Ujú. Siento mucho la pérdida de tu papá. Gracias. Este, pero quisiera saber, hemos mencionado durante casi todo el podcast que el karate nos da hasta cierto punto cierta frialdad. Ujú. En este caso no solo te tocó perder a tu papá, sino empezar a organizar todo desde, pues no sé, desde el sepelio hasta el entierro del féretro de tu papá. Y sobre todo, estás diciendo que tú sabías que no ibas a trabajar para toda la vida como empleado, pero yo pienso que fue muy fuerte o muy drástico el cambio de dejar de ser un empleado de tu papá a pasar a estar al frente de la Ujú. compañía que 100% era de tu papá. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco de esa historia, más bien de como qué desafíos notabas tú o qué fue lo que se te hizo más difícil para sobrellevar toda esa situación. Pues sí, como dices, fue bien repentino. Ujú. Mi papá se enferma un 17 de noviembre y fallece un 20. Entonces, Ujú. si te fijas, pues fue un lapso de 4 o 5 días. En esa semana yo creo que mi crecimiento profesional se creció de manera exponencial porque pues ya esa semana fue yo encargarme del todo. Mi papá se contagia de COVID-19.
Entonces, por ende, mi papá esos 5 días estuvo encerrado, en encierro total, aislamiento. Y a mí me tocó andar en friega en todas las obras. Si yo traía 2 remodelaciones, pues ya me tocó estar a cargo de las otras que estaba encargado mi papá. Entonces era de que todos los días, al parecer, bueno, todavía por desconocimiento de la enfermedad, yo había estado enfermo unos días antes y no supimos que fue COVID hasta después del fallecimiento de mi papá, que me hizo una prueba. Pero como pues tenía que seguir trabajando y todo, pues yo sí estuve como mucho en contacto con mi papá. Entonces esos días fue de estar, entraba yo a la habitación con mi papá, veíamos pendientes, me explicaba cositas, al día siguiente yo iba a la obra, lo aterrizaba todo con los empleados, con los trabajadores, me tocó con los clientes empezar a, oiga, pues mi papá está enfermo, pero aquí yo estoy sacando la chamba y pues bueno. Creo que también una parte muy importante aquí que a mí me ayudó mucho como en esa estabilidad mental fue la parte religiosa. La verdad, si bien no voy a decir que soy así como de todos los domingos ir a misa y todo, pero sí siempre ha habido como un fundamento católico en mi casa. Y tengo bien presente que en la noche del miércoles, madrugada del jueves, hubo un momentito donde a mi papá le faltó el oxígeno. Se me acabó el tanque que le teníamos y bueno, de madrugada a conseguir el tanque. Se fue un caos porque el tanque se me cae encima, casi me rompo un brazo y yo nomás me acuerdo que en ese momento pensé y recé y le dije a Dios, si es tu voluntad, que se cumpla lo que tenga que pasar, digo, pero a mí dame la fortaleza o la sabiduría de entender el por qué pasan las cosas. Le dije, yo no te voy a pedir mantener a mi papá en vida, si no es tu voluntad, si sí lo es, pues bien, y si no, pues dame ayúdame como tener esa, como ese corazón de entender tu voluntad. La capacidad. Exactamente. Y siento, no sé, tengo muy presente en los torneos del niño, obviamente pues lo comparas, ¿no? Los problemas de un niño nunca van a ser los mismos en escala a los de un adulto, pero proporcionalmente sí. Para mí como niño, ¿cuáles eran mi problema? En un torneo, que el otro chavito pegaba muy fuerte y me hacía llorar. Entonces tengo muy presente a Miki y a mis papás diciendo, aguántese y siga, aguántese porque el que se enoja pierde. Y normalmente de niño te pegan, lloras y te enojas y vas y tiras chingadazos a lo loco y el otro pues más listo, trae la mente fría y te gana. Entonces siempre fue como la enseñanza de, ok, te golpearon, aguántese, que no se te caliente la cabeza, mantente estable y que siga la pelea, ¿no? Como tener una pelea inteligente. Y sin querer queriendo lo entendí que eso, cuando el fallecimiento de papá, pues fue un golpe muy fuerte en la vida, ¿verdad? Si bien no era un niño golpeándome el estómago, pero era la vida dándome un chingazo. Entonces yo tenía que entender que tenía que tener esa misma frialdad en mi mentalidad, esa misma cabeza como estable y decir, ok, recibiste tal golpe, no te puedes calentar porque necesitas velar ahorita por tu familia, por tu mamá, por tu hermana, por la empresa, por los empleados. Se acercaba época de pagar aguinaldos, pues todos estos temas que nos asustan a los patrones, ¿no? A los emprendedores, todo el cierre de año. Y pues fueron esas dos como bases que tuve, en las que yo siento que me ayudaron en ese momento a decir, ok, sí, mi papá lo acabo de perder, claro que le lloré, claro que duré unos 2-3 días, pues inmerso en lo mío, pero ya fue, mi papá falleció un viernes, sábado, domingo yo tumbado en la cama, lunes y martes pues paré obras, obviamente, a mi papá lo sepultamos un martes, porque precisamente por temas de pandemia no lo podíamos velar, no lo podíamos enterrar, a menos que fuera una cremación. Entonces el sábado en la mañana se lo llevan al crematorio, nos lo entregan el lunes, lo velamos el lunes, se sepulta el martes. Y el miércoles recibo una llamada de este proyecto que teníamos un año esperando mi papá y yo, que es la ampliación de la Clínica Madero. Me habla el director del hospital, me dice, siento mucho lo de tu papá, era un buen amigo, pero me interesa saber, ¿sigues tú al pie del cañón? ¿Te interesa el proyecto? ¿No? Le dije, puesto, le dije, es el legado de mi papá y es mi trabajo, le dije. Te va a hablar el director del hospital de tal día y para que vengas a una juntita y entonces haz de cuenta que no tuve ni tiempo como de sentarme a un duelo, ¿no? Como que todo se empezó, fallece alguien, pero la vida sigue y tú tienes que seguir con ella. Como que esa fue como mi mentalidad en ese momento. No sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, pero fue como mi terapia, de decir, fue una terapia ocupacional, le llamo yo. Decir que necesito chambear porque tengo muchas deudas que cubrir
tengo muchos temas que aclarar con proyectos que se quedaron inconclusos y vienen proyectos nuevos. Entonces fue como, ok, necesito mentalizarme a seguir, ¿verdad? Si no me puedo quedar echado de brazos cruzados, pues nomás llorando, porque pues eso no me iba a resolver nada, no me iba a traer el plato a la mesa, ni me iba a traer pues el pago para los empleados, ¿no? Fue como esa transición. Actualmente has seguido trabajando en la empresa de tu papá y la has sabido mantener con altos y bajos, has operado en bancarrota, has hecho de todo, pero actualmente sigue la empresa de tu papá y se me hace que es un gran peso que estés continuando con eso, no solo por cómo fue tu papá profesionalmente, sino porque fue una gran persona y fue muy conocido aquí en Nuevo Casas Grandes, no era una persona que pasara desapercibida. ¿Cómo piensas tú que te ha ido actualmente en la empresa? Hace poquito tuviste un tema ahí de una deuda, incluso pues se podría decir que estratosférica, de millones, porque pues a comparación de la empresa era una gran deuda. Sí. ¿Cómo lograste salir de eso? ¿Cómo empezaste a arreglar la situación? Pues mira, ¿Cuál fue el proceso? precisamente a raíz de que me quedo solo al frente de la empresa, teníamos mucho trabajo, mi papá y yo, entonces veo que yo no iba a poder lograr con todo solo. Entonces invito a un primo mío para asociarnos y bueno, se vienen para trabajar. En eso empiezan a llegar como otras oportunidades y juntamos a otro compañero, otro socio. Y se nos fueron 3 años trabajando bien. Trabajábamos con distintos proyectos, traíamos algunos proyectos para gobierno y todo. Hasta que este socio nos juega mal y pues bueno, ahorita andamos todavía en ese tema. Si bien todavía no salimos del todo, la verdad es que sí nos ha pegado todavía parte de ese fraude que nos cometió este camarada. Pero ahí va, yo soy de la idea de que habiendo trabajo y salud, se puede lograr, se puede salir adelante. Y gracias a Dios ahorita tengo salud y tengo trabajo. Entonces no veo que sea como una excusa de decir, no, pues ya me defraudaron con tantos millones, ya valió madre. No, es seguir adelante, volviendo un poquito al tema del karate o esta influencia que he tenido en mi vida ya personal o profesional, volvemos al Dojo Kun. Hay uno de los preceptos que nos marca el espíritu de esfuerzo, siempre fomentar el espíritu de esfuerzo. Y eso es algo que siempre busco, ¿verdad? Siempre busco que se vea reflejado en todo lo que hago. Dar el 110, 120%. No, creo que yo no me sentiría a gusto conmigo mismo si un día dijera, ya me rendí, ya, vale madre, ya que me truene, que lo que me tenga que tronar, que pase lo que tenga que pasar. Siento que yo ni siquiera tengo como cabeza o capacidad moral como para decir, no, pues ya, me quedo de brazos cruzados, me quedo esperando un resultado, me quedo esperando un milagro. Siempre he sido machetero y más a raíz de todo este fundamento, tengo hasta un compromiso, siento yo un compromiso moral de decir, no puedo dejar que la empresa de 30 años de mi papá caiga en 3, 4 años por culpa de otra persona que ni siquiera era de la familia. Entonces, pues ha sido como un proceso, ¿no? Sí, la verdad, te digo, no ha sido fácil. Todavía actualmente estamos ahí en temitas porque para nuestra mala suerte también se vino como una racha económica muy mala aquí en la localidad. Entonces, si mi cliente no trae dinero, pues obviamente no me va a contratar y ha sido un tema, ¿no? Pero aún así, yo estoy bendecido y agradecido de que traigo trabajo. Altas y bajas, como comentas, hay días en que el cliente se me atrasa con un pago, pero también he sido bendecido con un muy buen equipo de trabajo. La verdad es que tengo mucho que agradecerle a muchos de los empleados que han continuado con nosotros porque pues saben que el navegar ha sido complicado en estos últimos años, pero no nos han dejado solos, no han abandonado el barco todavía. Muy interesante todo esto que platicas. Y también tengo entendido que ahorita traes otro proyecto que no es tanto arquitectónico, se podría decir, pero traes el proyecto de hacer cortometrajes o largometrajes. Sí. No sé cómo les ha ido con eso, sé que es un proyecto pues nuevo, sabemos que hay alguien ahí con experiencia dentro del equipo, pero son proyectos que se están llevando a cabo con gente que a lo mejor no tienen ni siquiera experiencia en actuación o en grabar o en dirigir. ¿Cómo les ha ido? ¿Han ganado algunos premios? Pues mira, irónicamente no es algo tan nuevo. Yo tengo haciendo cortometrajes oficialmente desde el 2018. Yo trabajaba con Miguel Chaparro y en colaboración con algunos de los amigos. Y nos empezó a ir bien. Por azares del destino,
la vida me encaminó con estas otras personas con los que se forma Chantelongos Films, con el doctor Calderón y el doctor Esqueda, y nos ha ido bien. La realidad del tema de eso de los premios fue una sorpresa, ni lo esperábamos. Para nosotros fue una pasión, la verdad ha sido como una búsqueda de esa pasión, siempre nos gustó. Yo, es algo que hace poquito externaba con algunas personas porque me decían, precisamente en esta plática que te comento que di con chavitos ahí de la Fray Felipe, llega un chavito que me dice que quiere estudiar arquitectura, pero el cuate es pintor. Y me dice, pero es que no quiero dejar la pintura por hacer arquitectura. Y le digo, que no se preocupe. Algo muy bonito de las carreras artísticas es la interrelación entre las artes. Entonces le digo, tú como pintor traes unas bases que te va a ayudar mucho en tu quehacer arquitectónico. En mi caso, le digo, por ejemplo, a mí siempre he sido fan del cine. Y mucha gente no lo sabe, pero muchas de mis obras arquitectónicas están inspiradas en películas o sensaciones que a mí me han gustado, que veo, esa película, me gusta cómo entraba la luz en esa toma, me gusta cómo se veía esto, me gusta cómo se veía aquello. Lo he tratado de reflejar en alguna de mis obras. Por ejemplo, La Clínica Madero, y tiene 2-3 detallitos que nadie sabe, nomás yo sé, pero para mí fue una fuente de inspiración. Y entonces se da la oportunidad aquí con los doctores. Yo ya traía la experiencia trabajando con Miguel, entonces como que la parte producción la traía yo. La parte técnica no la traíamos ninguno. Esa parte fue, ok, tenemos un iPhone, tenemos un gimbal y tenemos 7-8 personas que quieren entrarle. ¿Qué onda? Le entramos y ahí estamos viendo en YouTube. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Fue como una capacitación de esa noche de estar grabando y viendo videos de cómo puedo hacer que parezca de noche pero todavía es de día. Entonces fue un aprendizaje muy padre. Y ya a raíz de eso, pues vimos que nos fue muy bien. La verdad tuvimos, aquí te digo el dato exacto, pero fueron alrededor de 13 nominaciones y premios a nivel internacional, que fue como, ¿cómo si lo grabamos con un teléfono en 48 horas en un pueblito, no? Y empieza a salir en medios, empieza como que a darse como esta noticia bonita. Estamos muy acostumbrados a que aquí en la ciudad son puras noticias de hubo balacera, hubo un choque, hubo un robo, y luego de repente aparece esta noticia de 3 cuates que ninguno es cineasta, acaban de lograr premios internacionales con cine. ¿Qué dijimos? Como que también dijimos, ok, nos encanta esta onda, lo estamos haciendo no por un fin todavía económico, todavía es una pasión que estamos persiguiendo y que ahí se está como estabilizando más, está agarrando más forma. Y pues ha sido una experiencia como muy interesante, llena de muchas sorpresas, la realidad. Comentabas que habías empezado en los cortometrajes con Miguel Chaparro, cortometrajes o largometrajes, la verdad no entiendo, sé que el nombramiento depende más de la duración. Sí. Me gusta mucho un cortometraje que hicieron en aquel entonces con Miguel Chaparro, con la producción de Miguel Chaparro, que era la pizza magnánima, creo. Magnánima. Sí, ese me gustó demasiado. Pero también he visto mucho el proceso de la producción, porque nos damos cuenta debido a las redes sociales, suben mucho contenido a las redes sociales de cómo están grabando, de cómo mueven las cámaras y todo eso. Los admiro mucho en ese aspecto, creo que van por muy buen camino, y qué bueno que están poniendo el nombre de Nuevo Casas Grandes en alto. Y todo esto es muy notable porque Nuevo Casas Grandes actualmente está catalogado como si fuera una ciudad, pero los que hemos vivido en Chihuahua o en Ciudad Juárez sabemos que Nuevo Casas Grandes es un pueblo grandote. Entonces está muy bien que los jóvenes hagan este tipo de cosas. Los felicito mucho a ti y a toda la producción de Chantelongos Films y a todos los demás que están involucrados en este tipo de proyectos. Después de este proceso de cineasta y de cómo has llevado la empresa de tu papá a continuar con el legado, con este gran peso, ¿cuáles crees que son las herramientas necesarias como para llevar este tipo de proyectos, tanto empresariales como de pasión? Pues mira, principalmente rodearte de gente afín en el aspecto, por ejemplo, yo me siento muy, muy, muy apoyado, principalmente por mi familia, pero también ha habido colaboradores que hemos hecho un equipo muy padre, ¿verdad? Por decir, con los doctores. Ya ahorita, a raíz de que se firmó lo que era el cortometraje, que ya vimos como que había como que formalizar más, ya nos dimos roles diferentes a cada uno. Uno se empezó a meter ya en la parte de dirección,
el otro se empezó a meter más en la parte de fotografía y la parte técnica, y por ende yo soy el arquitecto, entonces me tocó más la parte presupuestos, locaciones y la parte de diseño de set. Entonces, creo que formar un equipo de trabajo es parte fundamental para poder lograr a cabo tanto los objetivos profesionales como personales. Yo estoy seguro que si no tuviera ese equipo profesional que me respalda en la empresa, pues yo no tendría el tiempo de estar persiguiendo esta pasión. Ujú. Y de igual manera, si no hubiera tenido este equipo tan padre para perseguir esta pasión, pues no lo estaría haciendo. Aquí fue como que, ¿cómo decirlo? Como engranes que ensamblaron todo muy bien. Entonces, yo creo que principalmente es eso, tener como una red de contactos o red de personas que te ayuden a llegar a la meta que tú buscas. Si bien, por ejemplo, en la producción desde Miguel Chaparro hasta ahorita, que estamos hablando que son 7 años, donde ya he estado metido en la parte de fílmica, han pasado muchas personas de por medio, hay unas que me han enseñado mucho, hay unas personas que ya no forman parte de ninguno de los equipos porque sencillamente pues ya vieron que no era su pasión. Entonces yo creo que es eso, como buscar personas afines que te acerquen a ello. Ujú. Tengo amigos que si bien no están tan metidos en esta parte, pero siempre nos han apoyado, siempre han estado, que se ofrece, que hago esto, yo te ayudo con aquello, aunque Ujú. ellos me parezcan en cámara, pero siempre ha sido como eso, como tener un grupo de personas que te apoyen a lograr ese objetivo que tú tienes. Ujú. En todos los ámbitos, yo lo veo en el ámbito profesional y personal. Ok. ¿Alguna frase o recomendación que tengas para que todo el mundo la pudiera escuchar? ¿Cuál sería? Híjole, yo creo que si se trata sobre todo en este tema del emprendurismo o del ser emprendedor, yo creo que hablaría. Hay un tema que manejaba Salvador Dalí, que precisamente va un poco muy de la Ujú. mano con esto que platicamos de cómo equilibrar pasiones y equilibrar tu profesión. Ah, él, si bien no es una frase tal cual, pero es como su filosofía que él tenía para el trabajo, que él hablaba siempre sobre un 90-10. Ujú. Él hablaba que el 90% de sus trabajos eran comerciales. Ujú. Era trabajo que le daba para poder él crear un 10%. De Su su parte, pasión. para el 10% de su pasión. Ajá. Y si bien todo lo que conocemos de Dalí forma parte de ese 10%, no sabemos todo el historial que tiene en ese otro 90% de trabajo. Entonces para mí siempre resuena mucho en la cabeza, en el decir, ok, estoy trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo trabajos de arquitectura que si bien no son reconocidos por su estética, pero a mí me están dando dinero o me Ujú. están dando experiencia o conocimiento para poder efectuar otros donde sí, o poder efectuar la parte de fílmica, o poder, como que esa parte, necesitamos estar como muy conscientes de que para lograr trascender o dejar una huella o una marca, son muchos kilómetros que hay que recorrer antes. Un ejemplo clarísimo, retomando esto de Dalí, a Dalí lo conocemos por ciertas pinturas, Ujú. ciertas esculturas, pero no sabemos mucha gente que, por ejemplo, él diseñó el logo de la paleta de Chupa Chups, y fue un Órale. trabajo comercial, ¿verdad? A él le Ajá. encomendaron, pues, diciendo, órale, ahí está. Y son de esos trabajitos de diseño gráfico que hizo él, que se le pagaron, y con Ajá. eso le dio pie para crear su arte. Ok. Entonces, esa es como una filosofía que a mí me resuena mucho, el 90-10 de Dalí. Esa filosofía me la enseñó mi papá. Él lo Ajá. mismo me dijo, me dice, si te fijas, tal arquitecto ha hecho 70 obras, pero lo reconocemos por 3. Ajá. Y entonces es como mi mentalidad de decir, ok, como emprendedores tendemos de veces a frustrarnos en el decir, es que no estoy llegando ya a donde quiero llegar, pero el camino profesional y más como independiente nunca es fácil. Ujú. Siempre hay piedras en el camino, siempre hay baches, pero esos baches nos van a ir forjando a llegar a esa parte que buscamos. Es parte de ese 90% que andamos navegando todos y Ok. que buscamos algún día tener ese 10% por el que nos reconozcan, ¿verdad? Perfecto. Andrés Ochoa, muchas gracias por venir al podcast. Fue un honor tenerte aquí y Gracias. la verdad es que estuvo muy buena la plática. ¿Tienes redes sociales donde te podamos seguir en el ámbito, pues en el ámbito arquitectónico con las páginas de tu empresa y también en el ámbito del cineasta, Sí, claro. donde te podemos seguir? Pues primero que nada también, nuevamente agradecer el espacio, agradecer la plática, muy amena. Gracias. Y encantadísimo de volver, si un día se da la Claro que sí. oportunidad. Mis redes sociales nos encuentran en Facebook, en lo arquitectónica como Ochoa Arquitectos, tanto en Ajá. Facebook y en Instagram. Y en la parte fílmica estamos tengo la Casa de Casas, que estamos en Facebook, y Chantelongos Films estamos en Facebook y en Instagram.
Y pues agradeciendo el espacio, agradeciendo la invitación y esperamos volver. No, muchas gracias a ti y claro que sí. Muchas Se va a hacer gracias. una segunda vuelta. Perfecto, y campai. Si te gustó este episodio tanto como a mí, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Mi nombre es Eric Trejo y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Pilas Podcast.